caray, que logremos hacer una buena introducción y que logremos hacer una plática distinta. Habrán oído muchas y esta yo creo que puede hacer una diferencia si nos centramos quizás actitudinalmente en dos cosas. Yo el primero, una condición de acceso obviamente es la curiosidad. Cuando platican con niños de 5 años entienden perfectamente qué es la curiosidad. Para nosotros es un acceso fundamental a cualquier tema, y este tema la verdad es fascinante. Un niño te pregunta absolutamente todo. A veces te desquicia un niño de 4 o 5 años porque te empieza a preguntar cómo se hacen las alfombras, cuánto hay de piso a techo, por qué el techo es así, quién construyó este lugar, por qué estamos en ese, por qué vuela un avión, quién inventó los tacos al pastor, desde cuándo existen los lentes, por qué vuelan los aviones. Todo les interesa. Y hemos de reconocer que esa avidez por conocer cosas es fascinante y es necesaria para entrar a un tema. Ahorita hablan liderazgo ético. ¿Qué diablos es eso? Habría que preguntarse cosas. A mí me gusta mucho la filosofía, de alguna manera lo dijo Raimundo, y yo me atrevo a decir y a creer que más allá de la curiosidad hay la capacidad de asombro, ¿no? Esta es una de las cosas que a veces desgraciadamente vamos desaprendiendo. Una capacidad de asombro que no solo se dé hacia lo extraño, hacia lo escaso, hacia lo improbable. Nosotros estamos tan influidos por los criterios económicos de la oferta de la oferta y la demanda para valorar el mundo, que muchas veces solo valoramos lo escaso, lo sorprendente, lo espectacular. Si yo hubiera bajado aquí en una moto, me derrapo y empiezo a dar la plática, quizás de la nota. Pero aquí han pasado y pasarán en los próximos minutos cosas mucho más importantes que esa potencial payasada escenográfica, a las cuales muchas veces ya no tenemos capacidad de asombrarnos, precisamente porque son comunes, porque pasan todos los días. El niño y el filósofo viven asombrados porque amaneció, porque hay día, porque hay nubes, porque hay sol, porque respiran. Heidegger inicia su metafísica diciendo soy, sorprendidísimo, soy, pudiendo no haber sido. Y esa sorpresa radical, básica, frente a lo más abundante que puede haber en el mundo, que es el ser, es el motor de su y de la filosofía. Entonces, primero, esa sería mi primera clave de acceso y mi primera, por supuesto, oferta al grupo. Transitar ese ratito con capacidad de asombro y también, la neta, con riesgo, porque aquí tomaré riesgos. Los que estaban allá atrás no me dejarán mentir que yo estaba cambiando láminas de último momento y diciendo y poniendo y quitando. Tomaré riesgos al dar la plática, toma riesgos al tomarla, al escuchar la plática. Funciona maravillosamente bien. Este lugar, como cualquiera de las instituciones, parroquias, colegios en donde vengan, fueron fundados por algún hombre o mujer osado. Emprender supone tomar el riesgo de fracasar. Pero no emprender, acá está otro super cuate emprendedor, pero no emprender es fracasar. No sé si me estoy explicando. Amar supone tomar el riesgo de ser rechazado. No hacerlo supone darse de antemano por rechazado. Bailar supone tomar el riesgo de verse uno ridículo en la fiesta y que tus amigos se den cuenta de que no gateaste de chiquito y que tu coordinación motriz es nula, ¿sí? Pero no bailar es perderse de la fiesta. Y hay quien se pierde de la fiesta de la vida. Vivir supone tomar el riesgo de morir. Pero no hacerlo supone declararse muerto antes de que el jefe lo mande llamar a uno. Y eso sí no se vale. Por eso les digo, vamos con todo, yo voy con todo, no pierdan tiempo en cuidarse, la vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo 5 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de este día le faltaría expositor. Vamos con todo, con ganas de aprender y de darnos cuenta de que hay un llamado compartido para nosotros y vivimos en una sociedad impresionante, contrastante, paradójica,
fascinante, llena de retos que nos interpelan, de los cuales yo escojo 3 o 4. Primero les platico una historia que me pasó. Yo soy consultor de empresas, como dijeron hace rato, en una empresa agroindustrial. Estaba yo, me invitaron a dar una plática. El pelado, que era previo a mí, era un súper especialista, doctorado en MIT, empezó a hacer su exposición impresionante. Medía las hectáreas que en México todavía producían 2 toneladas por hectárea por cosecha, podían producir hasta 12, 14, con determinados tratamientos, productos. Era un concepto impresionante. Y se para un director de esa empresa y le pregunta: oiga, yo entiendo muy bien la ecuación y todo lo que usted está diciendo. Tengo una preguntita. ¿Qué vamos a hacer con las 6 millones de personas que viven allí en esas hectáreas que usted dice? El pelado se llevó la mano a la cabeza, se rascó la cabeza. Yo estaba ahí, te lo juro, y dijo: te soy honesto, no había pensado en esa variable. ¿Qué está diciendo ese pelado? Que la ecuación está perfecta. Hectáreas, toneladas, inversión. El único detallito es que no había pensado en 6 millones de personas que viven allí. A esos 6 millones de personas les está diciendo de alguna manera: todo sería perfecto en mi ecuación. Lástima que existes, cabrón. El único problema para que no cuadre la ecuación. Y ese es un rasgo de nuestro tiempo. Vivimos los olvidados de Buñuel, los miserables de Víctor Hugo, ahora son los prescindibles de la historia, los descartables, dice el Papa. La bronca es que existen. Vivimos un sistema que genera exclusión, que le estorba a las personas, y que estamos llamados, primero de nuestros retos, yo diría, a hacerlo más incluyente, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo que tú quieras. Primer reto que te planteo. El segundo es muy divertido y está basado en un estudio que se generó en 1968, que se tituló así. A mí me impacta el nombre, porque es un experimento social en el cual una especie de juego, tú habrás jugado alguno de esos juegos base cero en alguna dinámica en la escuela, donde sea, en la cual hay un patrimonio común que a nadie le conviene que se acabe, pero todo el mundo toma buenas decisiones racionales según sus criterios, y a pesar de que queda claro que no importa que se acabe, se acaba, se destruye. Por eso le llaman la tragedia de lo común, porque de repente resulta que, pues, ¿de quién es la atmósfera? Pues mía o tuya o de todos o de nadie. ¿Quién la va a cuidar? Güey, pues alguien, el gobierno, ¿no? ¿Qué tanto influyó Volkswagen en el calentamiento global con su tema de contaminación? Pues, ¿quién lo puede medir? ¿Me explico? ¿Y qué tanto influyó en que mi tía, que murió de cáncer pulmonar, se muriera? Pues no se sabe, poquito. De todos modos ya estaba viejita, ya se hubiera muerto igual. ¿Se entiende lo que es la tragedia de lo común? Ese es otro de nuestros retos, y yo diría que es muy duro decirlo, pero hay que decirlo con todas sus letras. Nos toca a nosotros, como habitantes de ese planeta, una cosa impresionante. Por primera vez en la historia nos podemos quedar sin historia. Es decir, está amenazado de muerte el planeta. Hay un punto de no retorno en términos de cambio climático, de calentamiento. No lo digo yo, lo dicen investigadores, Mario Molina, Sarucán, gente que sí le sabe, en el cual lo que estamos diciendo es que nuestro modelo de hacer sociedad, economía, etcétera, no es sustentable. O sea, no da para mantenerse así como está, no da para mantenerse. Esto se dice fácil, en un renglón se dice, pero vaya que nos está hablando de un mundo retado, fascinante, apasionante, gozoso, paradójico, lleno de contradicciones, en el cual, caray, todos nos sentimos invitados a hacer algo, ¿no? Un mundo raro, diría el filósofo guanajuatense, en el cual una parte de la población hace dieta, la otra parte de la población pasa hambre. Un mundo en el cual la mayor parte de los pobres son niños,
y la mayor parte de los niños son pobres. Un mundo que va más rápido que nunca antes en la historia, pero no tiene mucha claridad hacia dónde va. Tenemos reloj, pero no tenemos, por lo menos los adultos, tiempo. Especialmente tiempo para las cosas importantes. Lo que le da un valor enorme a la posibilidad de estar aquí un par de días es que al menos un par de días se lo vamos a dedicar, y esa es nuestra oferta como instituto. Yo formo parte de este instituto. Dedicar 2 días a lo importante en un mundo en el cual siempre estamos atropellados por el ámbito de lo urgente. Insisto, sobre todo los adultos. Yo celebro que ustedes le dediquen estos 2 días a este encuentro, porque creo que lo que aquí se lleven es fundamental. No me voy a meter mucho más en el catálogo de las atrocidades. Yo las sintetizaría en estas 2 palabras: inclusión, sustentabilidad. Para mí con estas 2 nos basta. Pero sí quiero decir algo más, y eso es un mea culpa de los adultos. Quizás lo compartan algunos de los adultos que están acá conmigo, ¿no? Estoy leyendo un libro impresionante de una filósofa judía maravillosa, encantadora, poderosa, Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una de las filósofas políticas más importantes del siglo XX, y cuando agarraron a Eichmann, un nazi, lo agarraron el Estado israelita en Buenos Aires, se lo llevaron a juzgar a Israel. Ella pidió ser la reportera para el periódico The New Yorker y dijo: yo voy a ser reportera, y se lo aceptaron, y trabajó como reportera y generó, después de todos sus reportes de cómo iba el juicio a este nazi que terminaron condenando a muerte y ahorcando, generando ese libro. Ese libro no solo reporta lo que pasa, sino como buena pensadora reporta lo que ella ve, y es curiosamente, sorpresivamente rechazada por la comunidad judía, por su propia comunidad, cuando ella dice y llega a la conclusión de que ese pelado Eichmann, Adolf Eichmann, tocallito de Hitler y brazo derecho, no es un perverso, no es un psicópata, no es un loco, no es un hombre que haya conspirado con una gran inteligencia como Pinky y Cerebro en el centro de la Tierra para dominar el mundo, ¿no? Sino que a los ojos de esta mujer observadora, acuciosa, que lo estuvo viendo meses, cómo reaccionaba a cada pregunta que le hacían, etcétera, pues resulta que es un señor promedio, un güey obediente, un burócrata, un pelado que cuando dicen: oiga, no le da usted pena lo que hizo, dice: pena me hubiera dado no obedecer a mis superiores. Yo todo lo que hice fue legal. Y yo creo que la comunidad judía se estremeció con las conclusiones y rechazó las conclusiones de Hannah Arendt, porque en el fondo a todos, a mí también, me da más miedo convertirme en un burócrata, en un obediente, en un señor correcto, colaboracionista del totalitarismo, en una persona que decide no decidir. Me da más miedo, estoy más cerca de eso que de ser un monstruo psicópata que quiere dominar al mundo. No sé si me explico. Lo que está diciendo Hannah Arendt es que cualquiera que no toma decisiones puede ser cómplice del totalitarismo. Por eso su libro se subtitula Sobre la banalidad del mal. El mal es banal. Y si algo, yo vengo aquí con mucho cariño, pero con mucha convicción, a retarte, es decir, no te vuelvas como nosotros. No te vuelvas un ciudadano obediente, burocratizado, promedio, que decide no decidir, porque es muy probable que te vuelvas colaboracionista y por lo tanto creador de un mundo que ya no queremos. Espero haberlo dejado claro. Voy con todo, porque creo en mí. Ahí donde ves, creo en este tiempo y le doy gracias a Dios de no haber nacido en otro. Ese es el mío y me fascina. Y entre otras cosas me fascina porque más que una noción unívoca
del sentido de la vida y de la felicidad, en donde aquí les venimos a echar un rollo catequético en el que digamos, este es el sentido de la vida y es para lo que naciste, como todavía a ninguno de nosotros nos tocó ser educados, pues vivimos en un mundo en que hay muchas fuentes de inspiración gozosa, fascinante, pertinente, interesante, diferentes entre sí, pero esos son los nuestros, esos son los líderes éticos, esos son los que nos inspiran, son los que nos generan opciones de vida distintas, insisto, entre sí, pero todas ellas gozosas, inspiradoras, fascinantes, impresionantes. Y me voy a detener en este señor. Me voy a detener en él para explicar algo fundamental del liderazgo. Habrás oído hablar del doctor Martin Luther King. Este amigo en el año 63 tuvo un evento impresionante. Estamos hablando de un mundo previo a las redes sociales y en un mundo en el cual los medios de comunicación no estaban a su favor. Y logró reunir 2 estadios azteca llenos en unas escalinatas en Washington. Gente que venía miles de millas, literal, para reunirse en ese discurso impresionante, poderoso, emblemático, en el que él se dio la oportunidad de compartir lo que le deseaba a los suyos, lo que le deseaba a su país, lo que soñaba. ¿Por qué? Y esto me lo he preguntado muchas veces, y es una propuesta que yo te hago. ¿Por qué este pelao llega a reunir a esas personas con esa decisión, con esa fuerza? Porque ellos vieron, fíjate, esa es mi hipótesis, en sus palabras reflejados sus anhelos. Es decir, lo que ellos necesitaban, lo que ellos soñaban, lo que ellos intuían pobremente, lo vieron reflejado en la palabra de este hombre. Y así nos pasa con los líderes. Aquí me detengo un poquitín. Un líder es alguien, a mí me ha pasado, a ti quizás también. Está bien interesante que hayas anotado algo en ese papelito. ¿Por qué? Porque muchas veces es alguien en cuyo lenguaje yo me vi reflejado. Yo he visto personas que hablan y yo digo, eso es lo que yo hubiera querido decir. Pero este pelado ya lo verbaliza, ya le pone una narrativa a lo que yo simplemente balbuceaba, intuía, sospechaba. Y me veo en él. El liderazgo es una medalla que no te puedes poner a ti misma, a ti mismo. O te la ponen o no la tienes. Es como la paternidad. Yo les puedo decir, soy papá. ¿Cómo se llaman tus hijos? No tengo hijos. No, güey, pues estás perdido. Si no tienes hijos, no eres papá. Quien te constituye como padre son tus hijos. Quien te constituye como líder son tus seguidores. Y te van a dar esa medalla en la medida en que tú tengas la capacidad de verbalizar y de representar y de luchar por aquello que ellos tienen en el corazón y que quizás todavía no han podido verbalizar. Hay gente, lo digo porque hay gente que pone líder en su currículum. Líder, ¿y quién te dijo líder de qué? Pues es que yo estudié en el TEC. Y ahí te hacen líder. No manches, cabrón, o sea, no puede ser. ¿Sí me explicó? Líder es un concepto relacional. Por eso le quité lo de líder social, porque es pleonasmo, así de plano. Liderazgo es un concepto relacional. ¿Sí me explicó? Pero genera cosas maravillosas en nosotros. En primer lugar, fíjate bien lo que voy a decir. Cambia nuestra visión de futuro y modifica el imaginario colectivo. Si ese señor no hubiera estado en esas escalinatas en el año 63, este otro no hubiera estado ahí 50 años después. Había que soñar e imaginar que era posible un gran líder afrodescendiente para luego votar por él. ¿Se fijan cómo cambia el imaginario colectivo? Nosotros como adultos, no tomen nada más este curso como un acto de desagravio y de pedirles perdón. Pero a veces les hemos impuesto una narrativa verdaderamente cruel a las nuevas generaciones. Kobe, un señor que es un señor muy práctico, que decía, mira, hay un chorro de cosas que nos preocupan, hay un universo enorme de cosas que nos preocupan, nos angustian, pero hay uno chiquitín de cosas que sí están en nuestras manos, en las que tenemos poder, en las que tenemos control.
Los alcohólicos anónimos de esto han hecho una filosofía de vida y de honestidad enorme. Cuando dicen, dame, Señor, fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar, serenidad para aceptar las que no puedo cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que está en este cuadrito, en este circulito y en este circulote. ¿Sí me explico? Ya eso sería mucha sabiduría. Yo digo que hay un círculo, ni tan grande como el de las cosas que nos preocupan, ni tan chiquito como aquellas que están en nuestras manos, que es en el donde tenemos influencia. Eso es el terreno propio del liderazgo. El terreno propio del liderazgo es algo en lo cual yo no tengo poder sobre la gente, pero puedo, por la manera como logro intuir lo que les preocupa, por lo que logro inspirarlos, gran palabra, influir sobre ellos. ¿Por qué digo que los adultos les hemos impuesto una narrativa muy cuestionable? Por lo pronto, en los medios de comunicación, cuando te dicen una noticia, Siria, los desplazados de tal país, y tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? La respuesta es nada, porque el encuadre es este. ¿Me expliqué? Y entonces escuchar noticias se vuelve una guerra de masoquismo, ¿no? Yo a veces amanezco muy de buenas y digo, bueno, voy a poner noticias de mi casa a mi trabajo para llegar así más normalito, no tan optimista, ¿no? Ya me deprimen 15, 20 minutos y ya llego más normal porque luego no me soportan. Yo esto lo aprendí de una persona maravillosa que un día fue a mi casa, me bendice con su amistad y estábamos platicando sobre Michoacán y el tema de la violencia, y fue una persona que sabía, estaba metida ahí, y entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ya sabes, cuando llega el momento así de, ¿y qué vamos a hacer? Entonces esta persona dice, pues mira, yo propongo que los niños de México les manden cuentos a los niños de Michoacán. Y te juro que yo la volteé a ver como diciendo, ya la perdimos esta pinche vida. No entendió. Para mi fortuna siguió hablando y dijo, porque los niños de Michoacán merecen saber, y eso nos enseñan los cuentos, que la historia puede tener muchos finales. En la narrativa que les habíamos impuesto a estos chavitos, o terminabas narco o terminabas muerto. Parece broma. Pero en una narrativa de lo posible, muchos finales. Y entonces no nos condenamos al no hay de otra. No ni madres, hay de otra. Y hay narrativas diferentes. Y esto es lo que hace un líder por su gente. No solo es la capacidad de captar lo que ese tiempo y ese mundo y ese momento traen en el corazón, sino también, y me atrevo a decir, sobre todo, generarles posibilidades de mejores finales. Y ahí es donde entramos al tema de el cruce de las dos variables de mi título, que era liderazgo ético. Porque el liderazgo, ¿este güey es líder? ¿No es líder o sí es líder? ¿Es un líder ético o no es un líder ético? ¿Me explicó? ¿Hitler fue líder? Sí, líder sí fue, me cae que sí. Ético. Es más, para comprobar mi primera hipótesis, se supone que una gran generación de huérfanos de la Primera Guerra Mundial, necesitados precisamente de una figura de fuerte de autoridad, definida, clara, la encuentran en Hitler. Hay una suplantación de ese hueco emocional que vive toda una generación saciada, amada, con figura paterna, no hubiera amado a Hitler. No sé si me explico. Hay un hueco, y eso es una tesis que no sostengo yo, está muy estudiada. Pues sí, pero no necesariamente un líder ético. Y pues yo vengo a hablar de liderazgo ético y ahí les voy. ¿Sí se entiende? Sí. Porque el liderazgo social ya quedamos que es pleonasmo. ¿Ah? Pero el liderazgo ético, ¿qué tiene que hacer? Entonces aquí a mí me gusta mucho decir que la ética, yo ya soy un doctorado en eso, pero no sirve tanto. La verdad es que lo que sirve saber es que la ética es algo vivencial. Que la ética no la tiene el que estudió filosofía o el que estudió sociología o el que viene a cursos saliendo SOC. No se los recomiendo, con excepción de son muy aburridos, ¿no?
sino que uno es líder porque es persona. Y que uno es líder, uno es ético porque es persona. Hay un filósofo español, Aranguren, que dice: somos estructuralmente morales. ¿Por qué? Porque todos los días, entre otras cosas, se te presentan dilemas. Hoy tú podías venir o no venir. Lo dice muy bonito André Gide, un escritor francés, Nobel, que dice: elegir es renunciar. A mí me gusta mucho esta frase. Es decir, cada vez que dices sí, una vez, a estar aquí, por ejemplo, dices no muchas veces. Decides andar con alguien, decides estudiar una carrera, decides ir a un grupo juvenil, pues ya no vas a hacer otra cosa con tus vacaciones, con tu tiempo, con tu verano, con tu vida. ¿Me expliqué? Y los filósofos dicen: no es que optes entre un bien y un mal. Eso estaría re fácil. Si lo bueno fuera tan bueno que no tuviera nada de malo, y lo malo fuera tan malo que no tuviera nada de bueno, sería facilísima la vida. Hasta Hitler optaba entre un bien y un bien, hasta el Mocho Orejas y el Chapo. Piénsalo. Claro, dirías: bueno, pero es que ese bien solo es para él y es de corto plazo y jode. Sí, pero es un bien. Por eso hay renuncia. Si no hubiera renuncia, si yo hubiera tenido la opción de casarme con una mujer guapa, rica, simpática, generosa, con una gran inteligencia emocional, millonaria y locamente perdida, enamorada de mí, y la otra bruta, gorda, odiosa, pobre, medio maloliente, pues sería re fácil. Pero convengamos, eso no es la vida. La vida nos impone renuncias. La guapa es bruta, la rica es mamona, la muy buena no quiere con uno. Así es la vida. Uno tiene que renunciar. Y eso genera angustia. Seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha tenido angustia de dejar ir un plan, de dejar ir una persona, de dejar ir una posibilidad de vivir? Y esa angustia incluso es paralizante. Y por lo que la ética es estructural, es inherente a nosotros, es porque a veces uno, ¿no les ha pasado? Es más, lo hemos hecho, quiere detener el tren de tomar decisiones. Padre mío, han sido tantos los años de entrega absoluta al estudio que siento merecer, oh Padre, un sabático. Me voy de mochilazo a Europa, con lo que me des, pero yo no... Estaría chido si ese año te lo tomas y llegas preclaro para abrazar tu vocación. Normalmente ya no te puedes hacer güey otro año y estudias administración. Lo que tuvo muy claro el gran existencialista francés Jean-Paul Sartre es que no podíamos no decidir, porque no decidir era una decisión. Sartre, amante de las paradojas, decía: estamos condenados a ser libres. Condenados a ser libres. ¿Por qué? Porque hasta cuando no decides, decides. Decides no decidir. Perdón, esa es la decisión que te hace más susceptible a ser manipulado, a que sea otro quien decide tu vida por ti, y te hace más parecido a Adolf Eichmann. O sea, es la que potencialmente nos vuelve colaboracionistas de un sistema totalitario. Así es. No podemos escapar de la ética. Sigo jugando con las palabras y te digo: primero, elegir sin renunciar divide. Si tú estás aquí pensando que vas a estar con tus cuates desayunando, ni desayunando con tus cuates, ni aquí. El casado que está pensando que estaba más guapa su novia de la prepa tiene un problema. No está con su novia de la prepa, ni está bien a bien con su señora. O el ingeniero que está pensando que hubiera sido un gran artista, ni gran ingeniero. Se está dividiendo, se está esquizofrenizando. Ese es el camino más corto al psiquiatra. Elegir sin renunciar divide, y renunciar sin elegir disminuye. Es una pena y otro mea culpa, ya ni modo, que hemos enseñado los adultos la ética como un no. No robarás, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. En vano, decía un amigo. Puta, todos no. ¿Quién aguanta eso? Perdón, estamos entrando en un lado de la moneda ética, que es la renuncia, y no en la elección.
un hombre enamorado, una mujer apasionada, alguien que tiene un proyecto de vida, quien ha abrazado una vocación religiosa fervorosamente, carajo, ni le va a robar, ni le va a mentir, ni va a sacar un beneficio indebido del lugar en el que trabaja. No, pero su corazón no está puesto en la renuncia. La renuncia es consecuencia de la opción de la elección. Eso es importante saber, que elegir maduramente enseña. La madurez no es privilegio de los cuarentones y los cincuentones. De hecho, hay varios contemporáneos míos bastante inmaduros y ustedes a veces nos dan clases. ¿Por qué? ¿Qué es ser maduro? Agarrar todo el ponchipaquete de la elección. O sea, los fines, los medios, las consecuencias y los efectos. ¿Cuándo somos infantiles? Cuando decimos, quiero ir a la fiesta pero no me quiero bañar. O sea, no pongo los medios para, ¿no? Y vivimos una sociedad que como sociedad está, no como individuos, como sociedad ha sido culpada de infantil. Queremos que no haya problemas climatológicos, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo en nada. Que lo resuelva el gobierno, otro. Porque está gacho lo de que se acabe el planeta. Sí estaría gacho, pero es la tragedia de lo común, que lo resuelva otro cabrón. Yo no voy a poner los medios. Dime si no somos una generación infantil, todos. O somos bien aborrecentes cuando decimos me quiero reventar hasta las 4 de la mañana y al otro día estar lúcido en el Indosoc a la ¿sí? Piensa cómo en el corazón de la oferta mercadológica está esto, ¿no? Nos han hecho creer que tú resuelves, tú pagas, yo resuelvo, y no te preocupes, la vida no tiene consecuencias. O nos volvemos maquiavélicos, decimos el fin justifica los medios, y esa es la manera. Si el fin es bueno, y eso nos pasa mucho en ambientes eclesiales, porque tenemos fines tan buenos que luego decimos, pues el medio, lo que sea, cabrón, ¿no? Narcolín, lo que sea, cabrón, pero es tan bueno mi fin que no me importan los medios, ¿no? Ayer me di cuenta que Médicos Sin Fronteras rechazó apoyo de la Comunidad Europea para manifestar desacuerdo con sus políticas migratorias. ¡Wow! ¿No? Eso es madurez. Otras veces, lo tengo que decir, quedamos adictos a los efectos, no solo de una sustancia, de una manera de vivir. Y perdemos libertad porque ya no nos podemos soltar de ahí. Una mente responsable es una mente que agarra el ponchipaquete. Y te voy a decir una gran paradoja del mundo ético: puedes perder, pero si tú asumes la consecuencia, internamente vas a ganar. Esa es la alquimia de la ética. Yo puedo hacer algo que está mal, pero si lo asumo, crezco internamente. He dado esta plática, he hablado de esto en un penal muchas veces, y ellos tienen esa conciencia. O como dice el Dalai Lama, cuando pierdas, no pierdas la lección. Todos perdemos, todos hemos tomado malas decisiones, pero nos podemos redimir, y nos redimimos en la medida en que asumimos todo, el paquete. Lo más importante de esto no es sino esta frase. Lo que le da la densidad al tema del liderazgo ético es que uno se parece. Decidiste tener hijos, eso te marca indeleblemente como madre, como padre, para siempre. O sea, uno se parece a sus decisiones. Abrazas una vocación religiosa, eso también te imprime un carácter. Por eso nos angustiamos, porque en el fondo sabemos que de lo que va la cosa no es de un plano a otro plano, y vamos a hacer esto u otro. No, en las decisiones fundamentales de nuestra vida nos marcamos, nos convertimos, nos cincelamos, nos convertimos en determinado tipo de persona y no en otro. No se trata de hacer un plan o hacer otro plan, se trata de ser determinado tipo de ser humano o ser determinado otro tipo de ser humano. Que, por cierto, si no lo eres, lo dejas atrás para siempre. A mí me impresionan y me fascinan estas imágenes de esculturas inconclusas que dejara Miguel Ángel. No son tan famosas como el David o el Moisés,
no son tan famosas como La Piedad. Se llaman Los Esclavos. Iban a ser para la tumba de un señor que se murió antes de que la terminara y ya nunca la terminó, benditamente, maravillosamente, porque no sé si estás de acuerdo, son imágenes muy dramáticas. En estas y no en una obra terminada se siente el proceso, y nosotros somos eso. Son una buena foto de lo que somos los seres humanos, son una gran fotografía. Somos eso, somos un ser inacabado, mitad piedra, mitad ser humano. Se siente en nuestra carne la tensión dramática entre lo inerte y lo vivo, entre lo pesado y lo ligero. ¿Qué más pesado? ¿Qué más material? ¿Qué más inerte que un bloque de mármol? ¿Qué más gracioso? ¿Qué más espiritual? ¿Qué más gozoso? ¿Qué más fino que el ser humano? Pero no se sabe si está emergiendo del cautiverio ancestral del mármol o sucumbiendo en él. Eso somos. Y perdón que te lo diga, pero esa amargura, ya yo tengo 52, ya puedo derecho a la amargura, ¿cierto? Derecho. Porque la única diferencia que me permite hoy hablar es esa. Y te puedo decir que el güey que fue joven promesa a los 20, a los 50 ya no es joven promesa y es triste realidad. O sea, si no le trabajaste a tu escultura, Sabater dice, la ética no se trata de hacer cosas buenas, no. Se trata de hacernos buenos mediante las cosas que hacemos. Se trata de los cincelazos que nos damos o nos dejamos de dar. Y no hay nada más triste a mi edad que un güey que tuvo gran potencial y sigue siendo gran potencial. No. ¿Sí me explicó? Te voy a decir algo más. He trabajado en muchos ambientes. Ahorita platicábamos de un amigo común, Vicente y yo. Hay gente que da cincelazos donde no iba y daña lo que pudo haber sido. Es privilegio humano. Está duro, ¿no? Pero eso es privilegio humano. Tú puedes dar un cincelazo donde no iba y traicionar para siempre lo que pudiste haber sido. Vaya privilegio humano. Solo los seres humanos podemos hacer esto. No sé si me explico. Un rinoceronte ya es un super rinoceronte, ya no puede hacer nada por ser más rinoceronteidad está baja. Nuestra humanidad, esa es la diferencia. Por eso un rinoceronte siempre es el primer rinoceronte y un ser humano no. Tiene esa posibilidad. Y nos hacemos mediante lo que decidimos. Ya ni modo. Qué gozada, sí. Qué responsabilidad, también. ¿Podemos escapar? No. Pensémosle. Y en ese ánimo de pensar, se me ocurrió que algo interesante que yo quisiera proponerles a ustedes es este concepto de las generaciones. Eso se lo debemos a un filósofo madrileño que se llama Ortega y Gasset y que puede pensar, y yo podría poner muchos ejemplos en México, en el mundo, que personas muy disímbolas desde el punto de vista ideológico son muy cercanas desde el punto de vista generacional. Con base en la idea de Ortega, Enrique Krause hizo un libro que se llama Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana y que hermana personas fundadores del Partido Comunista y del Banco de México. No importa. Ellos tenían algo en común, aunque no lo supieran, una vocación generacional. En este caso de fundar las instituciones del México postrevolucionario y así otros. Sin embargo, ¿qué creen? No todos nuestros coetáneos son nuestros contemporáneos. ¿Qué quiero decir con eso? En un mismo tiempo y en un mismo país coinciden personas de distintas generaciones. No me voy a meter, no te espantes, en la X y la Y, no. 3. Eso dice Ortega. Hay una generación emergente, esa es la que pide un lugar para expresarse, para tomar decisiones y quiere adueñarse de la sartén de la historia para tomarla por el mango. Perfecto. Pide una oportunidad, es el escritor joven que dice, léanme. Es el chavito que llega aquí y dice, quiero trabajar. O que está en una empresa y dice, quiero demostrar. Está bien. Luego hay los cabrones, los que tienen la sartén de la historia por el mango.
y que dicen, demuéstrame, chavito. A ver, güey. Vamos a ver, te voy a leer. A ver tus pinturas, muchachito. Esos son los consagrados, tienen el poder. Y hay los testigos de la historia. Hay la generación que son los retirados de la historia. ¿Y qué crees? La relación entre estos tres no es tersa, es conflictiva. Pero ese conflicto genera la historia, diría Ortega. Un tiempo en que hubiera una sola generación detendría, dice él en su lenguaje maravilloso, es raro un filósofo que escriba bien, se petrificaría la historia si no hubiera esta tensión. Yo creo que muchas empresas, en el ámbito en que yo me muevo, tienen muchas crisis porque quieren hacer una empresa de puros jóvenes, güey, en el que nos entendamos poca madre, o sea, porque todos somos iguales, güey. Y al año que entra, tronaron. Porque la llevaban a toda madre y no había conflicto. Se hundieron porque no hubo el viejo que les dijera, a ver, ¿qué es eso de los derivados que están vendiendo? A ver, en mis tiempos no hubo ese conflicto. Y no hubo ese conflicto y se fueron al hoyo todititos. Lamento que a nivel familiar estemos generando, con el modelo de la Happy Family gringa, familias de 2 generaciones y no de 3. Ya nada más es mamá, papá, hijo, hija, güeritos, perro, golden retriever, y familia se cierra. No hay tíos, no hay hermanos, no hay abuelitas, ya no caben al asilo. Les hemos impuesto modelo de familia Infonavit. No, Infonavit, ¿cómo se llama? Sí, Infonavit. Entonces una familia que viene del campo, que está acostumbrada a que llega un tío borracho, otro que está medio pendejo, todos ahí, gallina, puerquito, todo es la familia. Pues lo metes a la Ciudad de México en una miserable casa en donde, ¿y qué pasa? Se rompe la diversidad generacional. Yo me pregunto en el fondo, y eso me lo digo con fuerza y con dolor, si esas familias que hacemos perfectas no son sino un reflejo de nuestro narcisismo. Y queremos hacer que nuestros hijos sean nuestra tarjeta de presentación. Mira qué chingón soy, Vicente, mi hijo, qué rasuradito. Está fuerte, ¿no? En lugar de ser una familia en la que quepan todos, en la que jalemos con todos, incluido el tío pendejo, claro que sí. Que tenga su lugar, ¿no? Normalmente está en la familia de tu señora o de tu esposo. Es de los Capuleto. Pues ya ni modo. Es que hay que cargar con todos. Y esa es una expresión del cargar con todos. Y para volvernos incluyentes y para volvernos, ¿qué crees? Enormemente ricos. Yo creo que la diversidad generacional es facilitadora de una comunidad más rica, de empresas, de familias y de sociedades más ricas. Esas imágenes que les voy a presentar a mí me impactaron muchísimo. Por andar de buscador supe en el Museo del Prado que no hay un solo dolor que Goya no haya pintado. Y eso se llama el Goya negro, la época negra, lo que sea. Yo no lo entendía, me parecía espantoso simplemente, hasta que me explicaron que se trataba de Saturno, de Cronos, en romano, del dios del tiempo, devorando a sus hijos, así tiernito. Por eso resulta que todos somos hijos del tiempo. Pero el tiempo nos devora y nos come. Como dicen, Dios perdona siempre, el hombre a veces, el tiempo nunca. Esto lo pintó Rubens. ¿Sí? Y me da derecho, mis más de 50, de hablar un poco de esto frente a ustedes, así, para retarlos, para invitarlos a una gozosa experiencia con sus vidas. En el fondo venimos porque ya vieron en qué plan tan pesado nos ponemos de decirles, miren, ya el mundo es un desmadre, pero benditamente les toca arreglarlo a ustedes. Yo vengo llegando, cabrón, o sea, no me armas ese desmadrito y luego me avientas tu chorro moralista y te lavas las manos, ¿no?
Pues así es uno, medio cabrón. Somos cabrones, pero en el fondo estamos ejerciendo la venganza porque a nosotros nuestros padres también nos la aplicaron y el mundo jodiéndose porque todo el mundo encuentra a quién pasarle la estafeta en lugar de responsabilizarse. Pues te voy a decir algo que el estudio un poco, pero la vida más, me han permitido adjetivar así. La historia y el tiempo no perdonan y hay pecados. Uno de ellos se llama, en terminología orteguiana, el adanismo. Todos los hombres somos herederos del esfuerzo de nuestros ancestros, de todos los que nos antecedieron. Si tenemos una cierta perspectiva histórica es porque estamos parados sobre los hombros de ellos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. No somos generación espontánea. Estamos aquí parados porque hubo hombres y mujeres de bien que hicieron esta institución, que me dan hoy el foro en el que yo puedo hablar. Me debo a ellos. Pero el petulante adanista piensa que no le debe a nada a nadie. Le pasó al chino Mao Zedong, que dijo: toda la cultura china hoy termina, hoy inicia una nueva era, la nueva era comunista. Y hoy Mao Zedong es el capítulo 59 de la historia de China. Le pasó a muchos filósofos. Descartes dijo: hoy vamos a nacer una nueva filosofía. Es el capítulo 48 de la historia de la filosofía. Le pasó a Heidegger, que dijo: voy a generar las bases de una nueva filosofía que entierre y sepulte todo lo anterior. Pero yo lo que quiero decir es que no se trata de ser un gran megalómano, un filósofo o un político, sino que cualquier gerentito de medio pelo en una empresa pinche le da por ser adanista. ¿Y cómo lo sabes? Cuando platicas con alguien y te dice: todo lo que hicieron todos los que vinieron antes aquí al Indosoc era una pendeja, ahora lo vamos a hacer bien. A mí me la aplicaron y me educaron en eso un grupo de taxistas judíos con el que un día trabajé. Te platico porque es muy interesante la historia. El centro de reunión cotidiano más grande de la comunidad judía en México es el CDI, Centro Deportivo Israelita, está por el periférico junto a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Y en un tiempo en el que muchos miembros de la comunidad judía se quedaron sin trabajo porque ellos se dedican a las telas, ¿no? Dicen que el 11º mandamiento es confeccionarás, ¿no? Y un día empiezan a tronar muchas de sus fábricas, había productos chinos, lo que tú quieras. Total que pierden mucho trabajo, deben mucho dinero y se organizan los señores judíos para hacer algo interesante, una base de taxis. Compran coches, no había Uber, y ellos manejan y llevan a los hijos y a todos a sus casas. Perfecto. ¿Cuál era el problemita? Que no faltaba el paisano prepotente que se subía atrás y le decía: güey, tú que no que tenías mucha fábrica, no que muy exitoso, ahora me llevas, cabrón. También había eso. Y fue fascinante trabajar con ellos. Sobre todo en el momento en que dijeron: a ver, nosotros somos hijos y nietos de migrantes que vinieron de Siria, que vinieron de muy lejos, y a los que ningún trabajo honesto les pareció indigno. ¿En qué momento nos volvimos de cuellito blanco? ¿En qué momento creímos que nacimos en camioneta? Si queremos honrar a nuestros padres, mandamiento judío, cristiano, la mejor manera de honrarlos no es afresarlos, sino trabajar. Y que ningún trabajo honesto nos parezca indigno. Nos salvaron de adanismo. Eso es muy común aquí, eso lo digo para los pocos que se quedaron y que todavía trabajan aquí. A veces nos preocupa tanto los pecados de otros tiempos. Nos agobian y no abrimos los ojos frente a las realidades de estos tiempos. El pecado del anacronismo.
Les quiero decir algo que para mí es interesante a mi edad, pero lo será para ustedes también en la de ustedes. Hay un análisis, a mí me conmovió un libro generado sobre este cuadro lo pintó Rembrandt y tiene que ver con la parábola que habrás oído alguna vez del regreso del hijo pródigo. Es un súper estudio psicológico del temperamento, no solo del hermano grande, este amigo que está acá, ¿no? Sí, sino del hermano chico, este amigo que está acá. El primero, el chico, osado, rebelde, autosuficiente, prepotente, pero también honesto, arrepentido, con capacidad de meter reversa a sus decisiones y finalmente un hombre capaz de reconstruirse. ¿Quiénes son los más chicos de su casa o de los chicos de su casa? ¿Quiénes son los más grandes de su casa o de los grandes de su casa? ¿Quiénes son sándwich? El del medio. Hay sándwich. Sí, siempre hay que verlos, hay que ubicarlos, son cabrones, entonces bueno, por donde te va a llegar eso. Bueno, pues el chico tiene eso. Y tú lo ves y hay una parte de ti, seas chico o grande en tu casa, que te identificas con esa rebeldía, con ese tomar lo tuyo, con ese emprender y equivocarte y luego asumirlo y regresar. Y luego está el hermano grande, que resulta en la lectura, por lo menos que hace el autor de este libro, que se llama Henry Nowen, resulta más canijo, porque el grande levanta la cejita y juzga y se cree bueno. Te voy a confesar una cosa, hoy que venía, ayer llegó mi hijo que estuvo fuera de viaje y ya tengo ganas de irme, pero también tengo ganas de estar, entonces estoy dividido. Me dijo mi hijo, ¿a dónde va saliendo sol? Cuidado, papá. ¿Por qué? Porque ahí se creen buenos, son los peores. Los que venimos aquí somos como el hijo mayor, cabrón. Pero lo que más me impresionó del libro, lo que no me esperaba del libro, es que la vocación de uno, y la tuya y la mía, y la vocación cristiana y la vocación madura, no es ni ser hijo grande ni ser hijo chico. La vocación es ser como el Padre. Hay un detalle tan lindo en donde dice Rembrandt sabía pintar. ¿Por qué pinta dos manos tan desiguales? Pues es el Padre y la Madre, es el Dios Padre Madre. Está chido, ¿no? Nosotros estamos llamados no a ser ni el receloso ni el rebelde, sino el amoroso de la historia. Este libro, como tantos otros, te lo regalan, no lo pelas, lo dejas ahí, y a mí me sirvió y lo leí cuando murieron mis papás. Y entonces, como Harry Potter me escogió el libro a mí y me cimbró. Y voy a terminar diciendo una de las historias más importantes de mi vida. Si yo me dieras a escoger un líder ético, un líder social, uno solo, yo escogería este barbudo que cambió mi vida. El amigo murió en el año 99, una afección cardíaca, creo que tuvo que ver con alguien que no le cumplió una cita, algo raro, pero se murió, no sabemos. Y él escribió un último libro en el que él decía algo tan lúcido, después de trabajar tantos años con chavos banda, con hijos, con niños de todo tipo, en Puebla, en México, dijo, es que no hemos honrado el primero de los derechos humanos. El primero de los derechos humanos sería ser concebido en un acto de amor consciente. ¡Buah! ¿Cómo sería México si todos fuéramos respetados en ese derecho humano, ser concebido en un acto de amor consciente? Y él sabía que había muchos chavos que caminaban por las calles, iban y venían, estaban vivos biológicamente, pero no habían sido engendrados en la dignidad. Nadie les había dicho la buena nueva. No habían sido amados. Y dijo, pero podemos
reconstruirlos en ese derecho que no les fue respetado. Hablaba fuerte mi padre Chinchachón, pero a mí me hizo caer en la cuenta de que uno no es solo parido por sus padres. En realidad somos hijos de la tribu. Podemos reparentalizarnos. Mis padres hicieron muchísimo por mí, yo estoy súper agradecido, pero hubo cosas que me enseñaron otros. Chinchachoma entre ellos. No sé si me explico. Y cada quien tiene su historia. Y cada quien tiene aquel que le dijo, tú vales, tú eres digno. Y se vale decirlo aquí, tú eres hijo de Dios, tú eres amado locamente por el Eterno. Es que cuando uno descubre, ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Cuando uno, aunque sea un segundo en su vida, sabe quién es, sabe qué tan desbordadamente amado es, el mundo entero, la historia, el cosmos fue hecho por amor a ti. Punto final. Y cuando eso te llega un día en tu vida, ya nada importa. Es que ya nada importa. Quizás lo único importante es informar a otros. Y entonces pasas de ser hijo a ser padre. No me importa cuántos años tengas. Entendiste el llamado. Entendiste la vocación. Yo empecé diciendo que a ese mundo le faltaba incluir y que le faltaba pensar en el futuro. Ahora te digo que creo que es tarea de todos nosotros, todas las generaciones actuantes, el hacer sentir a todos dignos, amados, el relacionarnos de una mejor manera con nuestro planeta. Renuncio a la amargura, aquí sí, de decirte, yo hice el problema, tú resuélvelo. Pero creo que en nuestra diversidad generacional, haciendo cada quien lo que le corresponde, podremos atender el llamado de nuestro tiempo. Y ojalá parte al menos de lo que hagamos aquí tenga que ver con ello y nos dé herramientas y nos dé espíritu y nos inspire y nos dé compañeros para atender a lo que hoy a todos nos toca atender. Muchas felicidades.